Hola, mi nombre es Pablo Pittel y en este video vamos a hablar de los algoritmos de inducción. Estos algoritmos son un ejemplo clásico de los algoritmos supervisados de Machine Learning que tienen como función identificar un conjunto de reglas que permiten clasificar de manera similar a los ejemplos que uno le va a dar al algoritmo. Para funcionar, estos algoritmos de inducción van a necesitar que los datos estén estructurados en forma de tabla. Es decir, yo voy a tener un conjunto de filas o ejemplos y un conjunto de columnas o atributos que se van a aplicar dentro del algoritmo para identificar las reglas. En estas reglas, las condiciones del antecedente van a estar formados por los atributos de entrada, no todos, algunos, eso lo va a determinar solo el algoritmo, y en el consecuente vamos a tener los distintos valores del atributo objetivo. Siempre el atributo objetivo es uno solo, entonces siempre el consecuente va a ser ese atributo. La identificación de los atributos de entrada y los atributos objetivo es importante de hacerlo con cuidado, de acuerdo al problema que uno quiere resolver, porque si uno elige mal los atributos, puede ser que las reglas después no presenten utilidad para resolver el problema. Una vez elegido todo esto, nosotros podemos aplicar el algoritmo que automáticamente nos va a definir las reglas correspondientes. Dentro de los algoritmos de inducción hay muchas formas de implementarlos. Nosotros vamos a ver los algoritmos que se llaman Top-Down Induction Decision Tree o TDIDT. Estos algoritmos nos van a permitir generar árboles de decisión a través de una inducción de arriba hacia abajo. Para eso, el algoritmo va a utilizar la filosofía de divide y triunfarás. Va a partir de un conjunto de ejemplos, filas, completa. Esos ejemplos los va a ir dividiendo en subconjuntos y a partir de esa subdivisión va a ir generando las reglas que corresponden. Entonces, por eso se dice que va a triunfar. El funcionamiento del procedimiento que van a aplicar estos algoritmos es bastante sencillo. Inicialmente va a partir de un conjunto de datos T, que va a ser el conjunto completo de ejemplos que yo voy a tener. Si ese conjunto está vacío, que no va a ser lo que va a suceder la primera vez, pero puede pasar luego, el algoritmo va a finalizar. Si en cambio, dentro del atributo objetivo, todos los ejemplos toman el mismo valor, el algoritmo también va a finalizar, pero va a generar un nodo hoja. Es decir, va a generar una consecuencia con el único valor que toma el atributo objetivo. Va a cerrar una regla, podríamos decir. Si estas condiciones no se dan, va a ir por la tercera alternativa, que es empezar a hacer estas subdivisiones. Para eso, lo que tiene que hacer es elegir cuál es el atributo de entrada que presenta mayor ganancia de información. Ahora, como vamos a ver, la ganancia de información se calcula utilizando diversas fórmulas. Entonces, el atributo de entrada que presenta mayor valor va a ser el atributo seleccionado para hacer la subdivisión. Entonces, por cada valor que puede tomar ese atributo de entrada, se va a armar un subconjunto de T. Con cada uno de esos subconjuntos se vuelve a aplicar todo el procedimiento. Entonces analiza. Si T está vacío, finaliza. Si tiene un único valor en el atributo objetivo, genera el out. Si no, vuelve a hacer la subdivisión tomando el atributo de entrada que ahora presenta mayor ganancia. Y así va a ir ejecutando de forma recursiva hasta que el algoritmo logra generar todas las reglas. Fíjense que el procedimiento es bastante sencillo. Al momento de implementar este algoritmo, se puede llegar a parametrizar algunas situaciones, pero de forma teórica funciona de esta manera. Una de las cosas que se pueden parametrizar es cómo calcular la ganancia de la información. Nosotros, a modo de ejemplo,
les vamos a mostrar la fórmula que utiliza el algoritmo ID3, que es la siguiente. La ganancia de la información del atributo objetivo para un atributo de entrada determinado se calcula como la diferencia entre la entropía que va a tener el atributo objetivo menos la entropía del atributo de entrada contra el atributo objetivo. La entropía es lo que se considera en la teoría de la información como, podríamos decir, la sorpresa o la importancia que va a tener un dato para tomar una decisión. En el caso de la entropía, fíjense que se calcula usando la sumatoria por cada uno de los valores que tiene ese atributo de la probabilidad del valor multiplicado por el logaritmo en base 2 de esa probabilidad. Esta fórmula fue definida por Shannon en la teoría de la información como es la fórmula de la entropía negativa para ver la importancia o la relevancia que toma un atributo para tomar una decisión. Para calcular la entropía del atributo con respecto al atributo de entrada con respecto al atributo objetivo, se usa la misma fórmula, pero considerando, en este caso, digamos, los ejemplos que van a tener el atributo objetivo con respecto al valor del atributo de entrada. Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo y va a quedar más claro, pero de todas formas estas fórmulas uno no las tiene que modificar, las va a utilizar directamente en el algoritmo que yo lo voy a tener implementado. En algunos casos, en algunas implementaciones, uno puede llegar a cambiar qué tipo de fórmula utilizar, que en algunos tipos de problemas puede llegar a ser más útil usar otra fórmula, pero esta es la fórmula más utilizada. Bueno, como les decía, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede aplicar eso. Para eso vamos a considerar que tengo estos tres atributos de entrada que me identifican el tipo de problema, el tipo de datos y la complejidad del problema. Y el atributo objetivo me va a determinar si conviene o usar o no Machine Learning. Entonces, a partir de estos ejemplos de problemas con distintos tipos de datos y complejidades, vamos a tratar de identificar las reglas que me van a permitir definir si conviene utilizar Machine Learning o no. Bueno, supongamos que el conjunto de datos es pequeño, son solamente estos ejemplos que aparecen aquí para poner un ejemplo más sencillo. Y entonces vamos a aplicar el algoritmo ID3 para ver cómo se generan las rutas. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es las tres condiciones que aplica el proceso. Bueno, vamos a ver. El conjunto T, que serían todos estos ejemplos, ¿está vacío? No. ¿Tienen un único valor en el atributo objetivo? No. Entonces tengo que calcular la ganancia de la información. Yo acá, la presentación, ya tengo calculado los valores de la ganancia para el atributo de entrada, tipo de problema, tipo de datos y complejidad del problema. Los cálculos que nosotros utilizamos para obtener estos valores están definidos en esta planilla de cálculo que tenemos abierta en esta planilla de cálculo. Fíjense, lo que hacemos es calcular la entropía por un lado del atributo objetivo, que nos da 0,985, y después calculamos la entropía del atributo objetivo con respecto al cada uno de los atributos de entrada. Tipo de problema, tipo de datos y complejidad del problema. Fíjense que acá lo que ponemos es la cantidad de ejemplos que tiene por cada valor del atributo objetivo con respecto a cada valor del atributo de entrada. Y eso nos permite obtener la entropía por cada uno de los valores y la entropía general de cada uno de los atributos. Y eso lo utilizamos para calcular la ganancia de información en este caso.
Fíjense que el que tiene mayor ganancia es el tipo de problema. Entonces, me conviene, lo que nos está diciendo esta fórmula es hacer la primer división del conjunto de datos T de acuerdo al tipo de problema. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a armar ya mi árbol de decisión. Mi nodo raíz va a ser el tipo de problema porque fue el primer atributo de entrada seleccionado. Y voy a armar tres ramas de acuerdo a los valores del atributo tipo de problema. Clasificación, optimización o predicción. Entonces, primero analizo qué pasa con los ejemplos que tienen el valor clasificación, que son estos seis atributos. Entonces digo, el conjunto nuevo T de clasificación, ¿está vacío? No. ¿Tiene un único valor en el atributo objetivo? No. Entonces tengo que volver a hacer una subdivisión. Entonces, nuevamente, tengo que calcular la ganancia, pero ahora calculo la ganancia solamente con el tipo de dato y la complejidad del problema. ¿Por qué? Porque el tipo de problema tiene todos los valores en clasificación. No tiene sentido, y tampoco es posible, hacer una nueva subdivisión por el tipo de problema. Los cálculos aparecen en esta nueva solapa de la planilla de cálculo y, bueno, nos dice que el atributo con mayor ganancia es el tipo de dato. Entonces, lo que vamos a hacer es subdividir al conjunto T en dos conjuntos. Por un lado, en tres, perdón, en tres datos, en tres conjuntos, de acuerdo al valor ejemplo, regla o heurística. Entonces, analizo. Para los que son de clasificación con ejemplos, con tipo de datos de ejemplos, ¿está vacío? No. ¿Tiene un único valor en el atributo objetivo? Sí. Fíjense, todos dicen sí, de hecho. Entonces ahí puedo generar mi nodo hoja. Ahí tengo ya mi primera regla, que es, si el problema es clasificación y uso ejemplos, puedo usar Machine Learning. Ahora voy a analizar qué pasa con los ejemplos que son de clasificación y reglas. Y digo, ¿está vacío? No. ¿Tiene un único valor en el atributo objetivo? No, porque este tiene sí y este tiene no. Entonces tengo que hacer una nueva subdivisión. Que bueno, en este caso, único que me queda como atributo de entrada es la complejidad del problema, entonces lo divido de acuerdo al valor de la complejidad del problema y me queda que complejidad alta genera un sí y complejidad baja me genera un no. Entonces ahí ya puedo armar dos nuevos nodo hoja que se va a corresponder a dos nuevas reglas. Vuelvo un segundo atrás. ¿Qué hubiera pasado si en complejidad del problema los dos decían alta o los dos decían baja, pero el atributo objetivo uno me decía sí y el otro me decía no? Bueno, ahí de todas maneras voy a tener que generar un nodo hoja porque no puedo subdividir más. Y lo que va a pasar es que voy a tener una regla que no va a ser totalmente precisa. Va a tener en este caso, un 50-50 chances de que sea sí o que sea no. Esto nos puede llegar a pasar y bueno, en esos casos esa regla no va a ser tan confiable para poder ser aplicada. Eso va a depender de los datos que yo tengo disponible y bueno, eh, a- puedo llegar a modificar el algoritmo, puedo llegar a modificar los parámetros, pero posiblemente esa regla la voy a tener así. Lo que tendría que ver es tratar de conseguir más casos, más ejemplos para este problema, para ver si al menos podemos conseguir que haya dos con sí o dos con no, y digamos poder dar más un chance que no sea 50-50 el resultado de la regla, ¿no? Bien. Eso hay una aclaración porque, bueno, puede llegar a pasar y, bueno, ahí es trabajo del ingeniero que aplica el algoritmo determinar cómo considerar la resolución para esas situaciones. Bueno, volviendo al ejemplo, nos quedamos ahí con clasificación y nos falta ver heurísticas. Bueno, con heurística tengo un único ejemplo que tiene el atributo objetivo con el valor no, entonces ahí genero mi nodo hoja y ya está.
Entonces ya tengo mis primeras cuatro reglas. Ahora tengo que ver qué pasa con el tipo de problema cuando es optimización. Entonces, acá, de nuevo, voy a analizar. Digo, ¿está vacío? No. ¿Tiene un único valor en el atributo objetivo? Sí. El valor es no, pero tengo un único valor. Entonces ahí genero mi nodo hoja. Y ahí fíjense que es mucho más fácil, ¿no? Hay veces que esto nos puede llegar a pasar, donde directamente a partir de un único valor, de un único atributo de entrada, se obtiene la regla, y hay veces que nos puede pasar que se tiene que ramificar mucho más para generar las distintas reglas que se pueden dar. Eso va a depender obviamente de los datos, eh, y bueno, son situaciones que se pueden dar. Y por último, bueno, con respecto a predicción pasa lo mismo. Se generan ahí el nodo hoja con el valor sí, y entonces el algoritmo, como ya clasificamos todos los ejemplos, podemos decir que el árbol de decisión está terminado. Para identificar las reglas, lo que tengo que hacer es recorrer este árbol desde el nodo raíz para cada una de las hojas, y por cada una de las ramas por las que voy a pasar me va a identificar las distintas condiciones que yo voy a tener. Entonces, a partir de este árbol de decisión, puedo identificar todas estas reglas. Con estas reglas, perdón, luego yo las puedo utilizar dentro de la base de conocimiento de un sistema inteligente basado en inteligencia artificial tradicional, o también lo puedo utilizar dentro de las condiciones de un software tradicional. Las puedo implementar como if anidadas para decidir algo sin necesidad de utilizar ningún motor de inferencia. El código va a ejecutar directamente los if. También se puede hacer. O otra posible aplicabilidad de estas reglas es analizar un conjunto de datos, es decir, aplicar minería de datos sobre un conjunto de datos para ver qué condiciones se dan cada vez que un atributo objetivo toma un valor. Entonces también estas reglas se pueden aplicar para esto. Bueno, con esto terminamos la explicación de algoritmos de inducción. Espero que les haya sido útil. Hasta luego.